Estos son los tres escándalos que han marcado el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó al poder en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Prometió acabar con los privilegios políticos, transformar el Estado desde sus cimientos y construir un nuevo pacto social. Pero hoy, a mitad de su mandato, atraviesa la peor crisis política, escándalos de corrupción, acusaciones de abuso de poder y denuncias por financiación ilegal que han deteriorado su gobierno. El primer escándalo, Carrotanques de La Guajira, el contrato que desbordó la corrupción. Una iniciativa humanitaria para llevar agua a La Guajira se convirtió en el primer gran golpe que reveló una red de corrupción con contratos por más de 92.000 millones de pesos. Hubo sobornos por al menos 4.000 millones y transferencias irregulares por 1,4 billones de pesos desde el Ministerio de Hacienda. El caso salpicó a congresistas como Iván Name, Andrés Calle y provocó la destitución de Olmedo López, entonces director de la UNGRD. El segundo escándalo, interceptaciones ilegales en la Casa de Nariño. Para el 2023, Marelvis Mesa, exniñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, denunció haber sido llevada sin orden judicial al Palacio Presidencial para someterla a un polígrafo. Posteriormente, fue interceptada con base a un expediente falso. El caso se agravó con la misteriosa muerte del coronel Oscar Dávila, vinculado a las interceptaciones. Aunque se habló de suicidio, la familia exigió una investigación independiente. A pesar del escándalo, Laura Sarabia fue reincorporada y hoy dirige el nuevo Departamento Administrativo de Inteligencia. El tercer escándalo corresponde a la financiación ilegal de campaña, el más grave pues toca directamente el corazón del poder. El ex embajador Armando Benedetti afirmó que se habrían recibido 15.000 millones de pesos por fuera de los topes legales durante la campaña del 2022. En 2025 la Fiscalía vinculó a Diego Marín, alias Papá Pitufo, presunto narcotraficante y contrabandista, como uno de los financiadores. Marín fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, donde podría declarar contra la campaña presidencial, e incluso el hijo del presidente Nicolás Petro está procesado por enriquecimiento ilícito. Estos escándalos han deteriorado la imagen del presidente Gustavo Petro. Según la encuesta Inbamer 2025, el 68% de los colombianos cree que la corrupción ha aumentado. La favorabilidad de Gustavo Petro cayó un 28%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo. A nivel internacional, Colombia cayó en índice de transparencia internacional, pasando de 40 a 39 puntos sobre 100. Hoy Petro se enfrenta a la prueba más dura de su presidencia, a mostrar si su gobierno puede sobrevivir a las sombras de la corrupción y restaurar la confianza perdida. El presidente Gustavo Petro cumplió 3 años del primer gobierno de izquierda en Colombia y aunque en 2022 su relación con el Congreso de la República empezó con pie derecho, esta se ha venido deteriorando con el paso del tiempo. Por supuesto, esto le ha salido caro, pues muchas de sus reformas no han pasado del papel. De esta manera y a puertas de su salida, el gobierno tiene la última oportunidad para sacar lo que falta de su agenda. Todo esto en medio de las campañas presidenciales para 2026. Sin embargo, a un año del final de su mandato, el balance entre lo prometido y lo logrado deja más interrogantes que certezas. Una de las principales banderas de campaña del presidente Petro fueron las reformas sociales, especialmente las de salud, trabajo y pensiones. No obstante, hasta el momento solamente la reforma laboral ha sido aprobada. Después de varios intentos fallidos y un trámite accidentado en el Congreso, finalmente la reforma laboral fue avalada por el Senado el 18 de julio de 2025. Esta reforma incluye medidas como la reducción de la jornada laboral, el fortalecimiento de la estabilidad laboral y mayores garantías para los trabajadores. Por su parte, la reforma de la salud aún no ha sido aprobada en el Congreso. El texto está a la espera de un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La reforma pensional se encuentra en revisión por la Corte Constitucional tras haberse identificado vicios de trámite durante su aprobación. Aunque estos ya fueron corregidos por la Cámara de Representantes, la última palabra la tiene el Alto Tribunal. Otra de las grandes apuestas del presidente fue la paz total, una política que buscaba dialogar con todos los grupos armados ilegales. La ley de paz total se aprobó en noviembre de 2022, pero su implementación ha tenido varios tropiezos. En conclusión, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado dificultades políticas, oposición legislativa y crisis sectoriales que han ralentizado su proyecto transformador. A pesar de algunos avances en legislación laboral, los resultados concretos de sus promesas aún son limitadas.
En 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia con una agenda social un poco ambiciosa, buscando reducir la pobreza, mejorar la educación y la salud. Ahora, a 3 años, queremos saber qué dicen las cifras reales. Un informe reciente del gobierno junto a un análisis estadístico de instituciones nacionales nos permite evaluar las cifras reales sobre la situación de los colombianos en los últimos años. Mientras el gobierno reporta una reducción histórica en mortalidad materna de hasta un 40% y en mortalidad infantil de un 31%, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirman mejoras pero con cifras menores, una reducción cercana al 14% en mortalidad materna y alrededor del 31% en muertes por desnutrición infantil. Por otro lado, programas como Hambre Cero y las brigadas médicas en zonas rurales evidenciaron un impacto positivo. ¿Pero qué sucede si hablamos de la educación? En 2024, la matrícula en educación superior en Colombia alcanzó los 2,55 millones de estudiantes, superando a los 2,47 millones en 2023. Este aumento se debe en parte a la inclusión de programas especiales y al crecimiento en las instituciones públicas, que ya suman más de 920.000 estudiantes. Además, se lograron 190.000 nuevos cupos gratuitos entre 2023 y 2024, y se presentó una proyección de 906.000 beneficiarios en 2025 frente a los 846 oficialmente proyectados en 2024. Por otro lado, hablamos de la pobreza. Las cifras del gobierno sobre pobreza monetaria y pobreza extrema coinciden en la misma tendencia con las del DANE, mostrando una reducción significativa. La pobreza monetaria bajó de 36,6% en 2022 a 31,8% en 2024, mostrándose como el nivel más bajo en 13 años. Por otro lado, la pobreza extrema pasó cerca del 13,9% al 11,7%. Las cifras entre las entidades públicas y el gobierno han mostrado y han dejado claro que la reducción fue mayor en las zonas urbanas, aunque también se observaron mejoras en áreas rurales. ¿Qué ha logrado Petro en términos medioambientales a un año de terminar su mandato presidencial? Al hablar de medio ambiente, el plan del presidente se ha concentrado en conservar la Amazonía, reducir la deforestación y hacer frente a la crisis climática. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con corte del 2024, hubo avance del 9,39% en la restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados. El ordenamiento alrededor del agua, una de las grandes propuestas del gobierno Petro y que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, se concentra en la necesidad de avanzar a partir de centrarse en este recurso fundamental, y con corte el 30 de junio de este año hubo un avance del 68,3%. Por otro lado, entre el 2022 y el 2024 el país redujo la deforestación en un 40%, superando la meta propuesta por el PND. En este periodo se lograron los números en deforestación más bajos en la historia nacional. Vale también tener en cuenta que el año pasado se llevó a cabo en Cali la COP16, donde se llegaron a acuerdos sin precedentes en términos medioambientales, como la inclusión de comunidades afro e indígenas, la revaluación de cultivos ilícitos y el impacto del narcotráfico. Sin embargo, en conversación con María del Pilar García Pachón, profesora de la Universidad Externado de Colombia, está claro que todavía hay un largo camino por recorrer, pues según la experta en Derecho Ambiental, no hay transformación en las autoridades ambientales que siguen con los problemas de siempre. Los mecanismos de investigación y sanción no han sido fortalecidos ni articulados con la protección ambiental, y continúa el financiamiento ambiental frágil y dependiente del exterior, que se ha visto especialmente afectado por la retirada de instituciones como USAID.